Ok, gracias. Muy bien. Es si los conceptos jurídicos indeterminados son fuente de discrecionalidad administrativa. Entonces, es decir, lo que ha hablado don Jorge va a complementar con lo mío y vamos a hablar cosas, digamos, en las cuales vamos a hacer planteamientos que se complementan más que se contrapongan. Aunque él quería eso, ¿verdad? Pero no lo va a lograr. Ok. Un poco el tema de las leyes. Las leyes no constituyen unidades aisladas, sino que forman parte de un sistema jurídico. Aquí, digamos, lo importante es que exista unidad y coherencia en el ordenamiento, en el que no deben existir contradicciones e incoherencias entre las diferentes normas que lo integran. Muchas veces el tema de los conceptos jurídicos indeterminados tiene que ver con el tema de la ley, ¿verdad? Cómo se redacta la ley, por qué el legislador incluye, digamos, ciertos conceptos que permiten al administrador público o permiten al juez tomar una decisión en un tema específico. Entonces el planteamiento sería ¿por qué analizar un tema tan complejo dentro de la doctrina administrativa y que no ha recibido el suficiente estudio en nuestro país? Y eso lo recalcaba muy bien don Jorge. En nuestro criterio se hace necesario reflexionar sobre la relación existente entre discrecionalidad y conceptos jurídicos indeterminados, en razón de la utilización de estos en la ley y que dan fundamento a actos y decisiones administrativas, en donde la valoración que debe realizar la administración frente a determinados hechos es esencial para su aplicación y consecuente cumplimiento del fin público. Esos son los conceptos jurídicos indeterminados. Es una nebulosa. Esta fue la más bonita que me encontré, ¿verdad?, de las imágenes. Pero eso es, digamos, don Jorge fue más claro. Él sí pudo llegar a conclusiones. Yo es difícil, les puse una conclusión como para ilustrar al final, pero realmente el tema, cada vez que lo trabajo, salgo igual así, ¿verdad?, con esa nebulosa. Treiter, que es un jurista de Barcelona, en el 2015, lo cito porque él sigue la línea de García-Enterría, pero a pesar de eso tiene algunos aspectos que digamos, nos interesan a nosotros. Yo todavía no he tomado partido si los conceptos jurídicos indeterminados son fuente de discrecionalidad administrativa. Yo sí tengo, digamos, mi criterio en eso, pero sí es importante, digamos, que yo voy a mostrar los dos aspectos, no tan puntual como don Jorge, pero sí, digamos, entendiendo un poco la doctrina alemana, que es la que da origen a esto, y después lo que es la doctrina española. Los conceptos jurídicos indeterminados, habla este autor, que son máximas de la experiencia, son conceptos abstractos. No son automáticos como los conceptos jurídicos indeterminados, y todos conocemos que son los que menciona más la doctrina, la ruina, el orden público, el justiprecio, la urgente necesidad, etc. En la doctrina, el concepto jurídico indeterminado es de creación alemana. En la evolución encontramos el grupo que, digamos, considera que el concepto jurídico indeterminado no genera discrecionalidad, que ese es García-Enterría y Tomás Ramón Fernández, ahorita lo vamos a ver, y los que consideran que sí es fuente de discrecionalidad administrativa. La doctrina española en esto, bueno, sigue esta misma línea, lo dice porque dice que son determinables, es decir, si hay buena fe o no, hay justo precio o no, lo que significa que solo da lugar a una sola actuación. Esa es casi la línea que se mantiene todavía. Igual, él dice que no puede ser nunca un proceso volitivo de discrecionalidad o de libertad, sino es un proceso de juicio o estimación que ha de atenerse necesariamente por una parte de las circunstancias tales que han de calificarse, por otra al sentido jurídico preciso que la ley le ha asignado. La solución posible sea solo una. Vea que ese es el libro de él tradicional, la lucha contra las inmunidades del poder. Y todavía en los últimos, en el tratado y en las lecciones de derecho administrativo, él lo mantiene. Ya en el 2015, este es Treiter, ¿verdad?, dice, va a seguir la misma tesis de García-Enterría,
Pero vean, aquí hace se le olvida que está hablando de la tesis predominante y dice, hasta hace pocas fechas se consideraba que cuando las leyes utilizan un concepto jurídico indeterminado, la administración podía optar por diversas interpretaciones en su aplicación y por tanto existía cierto margen de discrecionalidad en la aplicación del concepto jurídico indeterminado. Es decir, él viene planteando que no es, ¿verdad?, que no produce discrecionalidad, pero en un SAFIS, en un párrafo encontramos esta afirmación. Vea que yo recupero la posición de él y digo que él sigue a Sáenz Moreno y a García Enterría en el tema de que no, los conceptos jurídicos no dan margen a la discrecionalidad. Y aquí también él empieza a reconocer también un aspecto importante. Dice que los conceptos jurídicos tienen un núcleo de certeza positiva, tiene una zona de certeza negativa y una zona de incertidumbre. Es decir, ahí tenemos más o menos, digamos, de lo que nos permite ahí trabajar, es decir, ahí encontramos los tres aspectos. Pero viene otro jurista de Barcelona, igual, Blanquer, y dice en el 2010 que esa zona de incertidumbre o de duda en la que es discutible y opinable cuál es la interpretación correcta y adecuada, por lo que no hay una simple declaración de conocimiento objetivo sobre el hecho de que el edificio está en ruina, sino hay que expresar una opinión o un juicio subjetivo sobre el que no hay plena certeza. Entonces, en esto, él también reconoce, a pesar de que tiene, digamos, dentro de la línea general, que los conceptos no son fuente de discrecionalidad administrativa, él señala que hay quien, él no, ¿verdad? Dice, hay quien considera que en esa zona de penumbra hay una única solución ajustada a derecho. Otros, en cambio, estiman que en esa zona de penumbra hay un cierto margen de apreciación. Vean qué bonito lo dice, que es cuantitativamente inferior a la discrecionalidad, pero cualitativamente análogo. Es decir, es muy elegante, ¿verdad? Es decir, mantiene la línea general, pero en palabras bonitas, es decir, reconoce que hay un margen, digamos, de que los conceptos jurídicos indeterminados sean fuente de discrecionalidad administrativa. Vea que los dos textos que les estoy citando son del 2010 y del 2015, es decir, que mantienen por lo menos información reciente. La alemana, ya ustedes la han visto de sobra con el profesor, simplemente ellos en un inicio trabajaron la discrecionalidad libre y la discrecionalidad sometida a vinculación legal. Se refirieron lógicamente, dieron origen a la discusión de los conceptos jurídicos indeterminados, establecieron esas zonas de complejas en cuanto a la amplitud del control judicial, que ese es, digamos, el punto que planteaba muy bien don Jorge, pero que no sé, digamos, yo le voy a ser sincero, digamos, de lo que uno ha revisado en la jurisprudencia, en los criterios de Contraloría, en los criterios de Procuraduría, es dificilísimo, digamos, encontrar desarrollado el tema. Es decir, por ejemplo, tenía una resolución de la Contraloría que hablaba un poquito de criterios técnicos, aplicando, digamos, límites en cuanto a razonabilidad y proporcionalidad en la escogencia de una mejor oferta, pero después de ahí nada más. Es decir que no hay, digamos, yo siento que no hay un tratamiento, no se le ha entrado al tema profundamente, pero bueno, se está trabajando en eso. Como dicen los jugadores de fútbol, estamos trabajando en eso y pierden 6-1, ¿verdad? Pero bueno, así es. Ok, el otro punto es, en la actualidad la doctrina alemana ha venido evolucionando en el sentido de reconocer en la administración algún tipo de discrecionalidad en la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados y en el ejercicio de las distintas técnicas de control. Esto sí va más hacia la legitimación democrática. En Alemania algunos autores han plasmado con sus estudios una tendencia novedosa fundamentada en revalorizar la discrecionalidad administrativa y su función positiva con respecto al marco del Estado de Derecho. Bueno, hay varios autores, Smith, Lercher, Lange, que hablan de eso. Ok, ahora sí vamos a aterrizar a lo nuestro, y con esto vamos a ir terminando. Esta es una exposición
que lo que procura es que ustedes no terminen, sino que terminemos rápido. Ok. El tema, yo entiendo lo que plantea don Jorge, el tema del Código Procesal Contencioso Administrativo y la Ley General, pero es decir, nosotros esos dos textos son los que tenemos, ¿verdad? Además de la jurisprudencia que vienen emitiendo nuestros jueces contenciosos, nuestros magistrados de sala primera, sala constitucional que han abordado este tema. Yo voy a hacer un análisis más que todo legislativo en este punto. Pero bueno, lógicamente el artículo 15, el juez ejercerá contralor de legalidad sobre los aspectos reglados del acto discrecional y sobre la observancia de sus límites. Ahora sí, vamos a lo que don Jorge dice que no existe, la discrecionalidad técnica, ¿verdad? Entonces, pero yo tenía que mencionarla, ¿verdad? En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica o en principios elementales de justicia, lógica y conveniencia. El juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los elementos discrecionales del acto. Sánchez Morón dice que la discrecionalidad técnica trata de aquellos casos en que la ley confiere un ámbito de decisión a los administradores para obtener un resultado conforme a evaluaciones de naturaleza exclusivamente técnica. Alguno dijo que la discrecionalidad técnica es el ejercicio de criterios científicos o técnicos sujeta a principios generales de la ciencia y la técnica y basada en el concepto de comprobación, básicamente. Eduardo Ortiz nos habla, digamos, en las actas de la discusión de la ley general, él viene y nos habla del tema de las reglas técnicas y nos habla de un sentido claro, inequívoco y preciso, que esos, digamos, son los puntos que él más desarrolla cuando se refiere a reglas exactas de la ciencia y de la técnica. Ahora vamos a ver elementos discrecionales y conceptos jurídicos indeterminados en la ley. Entonces, en el 18 ya en el párrafo segundo encontramos orden público, moral y buenas costumbres, ¿verdad? En el tema de los derechos del individuo propiamente. A partir de ahí, don Eduardo también plantea el tema de que en el motivo y en el contenido se puede dar la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados como fuente de discrecionalidad administrativa. No lo plantea don Eduardo, lo planteo yo, ¿verdad? Lógicamente. Don Eduardo lo que plantea es el tema del motivo discrecional, del contenido discrecional, básicamente. Es decir, él hace esa clasificación, motivo y contenidos discrecionales, motivo discrecional, contenido reglado, motivo reglado y contenido discrecional. Entonces, el 132 nos da la alternativa en el inciso 4 de que cuando haya que adaptar el fin, ¿verdad? Su adaptación al fin en cuanto al contenido se podrá lograr mediante inserción discrecional de condiciones, términos y modos. Ahí ese es, digamos, ahí yo seguiría la línea de don Jorge, lógicamente que ahí estamos hablando del tema discrecional, ¿verdad? Pero algún otro que no seamos nosotros podría venir a decir que en condiciones, términos y modos haya un concepto jurídico indeterminado. Bueno, es decir, esto, por eso les dije que era una nebulosa, ¿verdad? Pero bueno, ahí está planteado. Pero nos vamos al 133. El 133 en el párrafo segundo dice, cuando no esté regulado el motivo, deberá ser proporcionado al contenido y cuando esté regulado en forma imprecisa, deberá ser razonablemente conforme a los conceptos indeterminados. Aquí hay una clasificación, pero a mí no me parece que sea como relevante, pero es semántica, digamos. Dicen que cuando es conceptos indeterminados se habla del derecho privado y cuando se habla del derecho de los conceptos jurídicos indeterminados es el derecho administrativo. Pero no, es decir, en esto, en mi criterio, son los conceptos jurídicos indeterminados, ¿verdad? Que se les puede aplicar normas de derecho público o de derecho privado de acuerdo a la normativa nuestra. El 133, que es en el que yo formulo esta posición, introduce la posible aplicación de conceptos indeterminados, jurídicos y no jurídicos, en el ámbito del derecho público o privado, según nuestro criterio, pues dentro de la interpretación de las normas encontramos estas dos formas de fundamentar el contenido de las decisiones de la administración.
Igualmente vemos que la razonabilidad se constituye definitivamente un límite directo de este tipo de conceptos. Lo complejo e interesante de este tema es determinar cuando en una cierta situación de hecho, contenido o motivo es necesario utilizar los conceptos jurídicos indeterminados como fuente de discrecionalidad. Se debe tomar en consideración que el legislador no puede abarcar todas las hipótesis de la norma jurídica, ley, y es ahí donde se debe utilizar este tipo de conceptos. Cuando el contenido es impreciso, se da un margen de apreciación que posibilita la utilización de los conceptos jurídicos indeterminados para fundamentar la actuación de la administración. Entonces, lo que vemos aquí es que hay varias ideas básicas, digamos, derivadas del concepto jurídico indeterminado. Imprecisión legislativa en cuanto a motivo y contenido podría ser una, o imprecisión legislativa en términos generales. Aplicación de los conceptos jurídicos indeterminados para darle, digamos, a la norma sentido. Precisar los elementos esenciales del acto, para eso pueden ser utilizados, y, lógicamente, el fin básico, cumplimiento del interés general. Para determinar o aplicar el concepto jurídico indeterminado es necesario tomar en cuenta el momento histórico, social y cultural en que se va a aplicar, el lugar donde se va a aplicar, el estudio o análisis de lo que se va a producir, efectos del acto, por ejemplo, la inserción del concepto en la norma y la interpretación del concepto. Digamos, estos son 5 aspectos que uno debería tomar en cuenta a la hora, digamos, de buscar una determinación de este concepto. ¿Qué pasa cuando hay un error y control, digamos, en el concepto, digamos? Cuando se incurre en errores, cuando se utiliza un concepto jurídico, el acto de actuación podrá ser controlada o limitada por medio de una de las distintas técnicas de control de discrecionalidad. Lo plantea muy bien don Jorge ahora cuando hablaba de que, bueno, nosotros vemos a Europa en el sentido de las formas de control de la discrecionalidad, pero por ejemplo yo he tenido acceso a un estudio de la Universidad del Externado de Colombia, en la cual en su tesis doctoral que se la dirigió Luciano Parejo Alfonso, el jurista propiamente, Marín Hernández, él desarrolla, digamos, diferentes mecanismos de control de la discrecionalidad administrativa, pero en el caso, digamos, de los conceptos jurídicos indeterminados, la doctrina se inclina por utilizar el error manifiesto de apreciación, pero también yo diría que el principio de interdicción de la arbitrariedad es válido, digamos, para revisar una actuación o un error en la aplicación o interpretación del concepto jurídico indeterminado. Esto ya es para terminar, algunos autores consideran que existe un grupo de conceptos jurídicos indeterminados que no son fuente de discrecionalidad administrativa. Esto da lugar a que el juez fácilmente pueda controlarlos en forma precisa. Estos son los relacionados directamente con la ciencia y con la técnica o los hechos determinantes, es decir, lo que conocemos como la discrecionalidad técnica. Y mientras hay otro grupo de autores y profesionales que sí se inclinan porque los conceptos jurídicos indeterminados pueden constituirse en fuente de discrecionalidad administrativa, como el interés público, el justo precio, la buena fe, etcétera, que llevan también a la aplicación de técnicas de control de la discrecionalidad administrativa, en donde se habla del margen de apreciación o de actuaciones, como Blanquer, ¿verdad?, que les mencionaba yo antes, que no son más que la aplicación de criterios de valoración y consecuentemente libertad de elección o ejercicio de la discrecionalidad administrativa. Bueno, aquí nosotros tenemos varios ejemplos de conceptos jurídicos indeterminados en la Constitución, en el 28, orden público, en el 45, necesidad pública, interés social, conmoción interior, estado de emergencia, en el 50, adecuado reparto de la riqueza, en el 83, oportunidad cultural, en el Código Civil encontramos en el 22, ejercicio antisocial, es decir, en el 1048, buen padre de familia, que es el que más conocemos nosotros. En la ley 8422, ley contra la corrupción, encontramos cuando se desarrolla el deber de probidad,
el tema de la rectitud y buena fe. En el 8 encontramos la buena fe también. En el 20 encontramos el gesto de cortesía o costumbre diplomática. Eso es con los regalos y obsequios que dan embajadas, por ejemplo. Y este es el más interesante, el reciente, que es el 90 y resto, 90 algo, que habla sobre animales de compañía, ¿verdad? Que, es decir, no sé qué será eso. Y en la ley contra la trata de personas, que estábamos hablando, yo estaba hablando con un compañero, ¿verdad? Que le decía yo que si yo, es decir, un animal de compañía, yo le decía, mira, si yo me hago amigo de un orangután, ¿verdad? Vamos a ir los dos, damos la charla bien los dos, y es mi amigo de compañía, ¿verdad? Bueno, pero bueno, ustedes saben que eso hay de todo. Y en la ley contra la trata de personas y creación de la coalición nacional, encontramos adecuada represión. Es decir, en el tema de trata, de tráfico ilícito de migrantes, hay un artículo que habla de la adecuada represión, no sé qué es eso, y el combate integral. Es decir, entonces ahí es donde aplica todos aquellos supuestos que les decía yo del contexto en que deben verse, lógicamente, los conceptos jurídicos indeterminados. Como todo en el derecho, no todo está definido, más en este caso. Los conceptos jurídicos indeterminados y la discrecionalidad administrativa siguen siendo un tema complejo que dependen de muchos factores e interpretaciones, y en donde el legislador y el administrador público tienen una tarea pendiente y el juez contencioso una labor ardua. Muchas gracias.